Sexta parte de Destino. Capítulo 51. Despedida entre suspiros. El amanecer apenas despuntaba cuando Sarocha tomó su maleta, con la cabeza aún nublada por el cansancio de la noche anterior. Había hecho todo lo posible para dormir, pero los recuerdos y la preocupación por su abuela no la habían dejado en paz. Cada notificación de Rebeca había sido un hilo de calma, pero ahora la distancia física se imponía. Mientras ajustaba los últimos detalles, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Rebeca. Quizá debería verte antes de que te vayas. Solo un momento, aunque sea rápido. Sarocha se mordió el labio. No quería que Rebeca se levantara tan temprano, que se sacrificara por ella. No quiero que madrugues, es demasiado temprano, amor. Descansa un poco más, escribió, dudando un instante antes de enviar, pero la respuesta llegó casi de inmediato. No puedo esperar. Necesito verte. Por favor. El corazón de Sarocha se aceleró. No podía negarse. Sabía que Rebeca no hablaba por impulso. Cada palabra estaba cargada de sentimiento. Así que decidió ajustarse a la realidad. Se despedirían en el aeropuerto, aunque fuera solo por unos minutos. Cuando se encontraron, el aeropuerto estaba todavía medio vacío, con el murmullo de los primeros vuelos y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Rebeca la tomó de la mano sin decir nada, y ese gesto, simple y silencioso, fue suficiente para que Sarocha sintiera un nudo en la garganta. Te veré pronto, sí, susurró Rebeca, apoyando su frente contra la de Sarocha. Sí, prometo llamarte en cuanto llegue, respondió Sarocha, intentando mantener la voz firme, pero con un hilo de temblor que no podía controlar. Se quedaron así unos segundos, respirando juntas, como si quisieran memorizar la textura de la piel, el calor del abrazo, el sabor de los labios. Cada instante era un pequeño tesoro que ambas guardaban en secreto, consciente de que pronto habría kilómetros de por medio. No puedo creer que te vayas, murmuró Rebeca, con un temblor apenas perceptible en la voz. Ya te extraño antes de que siquiera subas al avión. Sarocha sonrió con tristeza y acarició su rostro con delicadeza. Yo también, más de lo que puedo soportar, pero esto es importante, y necesito estar allí con mi abuela. Tú entiendes, ¿verdad? Lo entiendo, pero no me gusta, porque no quiero fingir que está bien, mientras no estás aquí, replicó Rebeca con honestidad, apretando sus manos con fuerza. El momento se volvió más íntimo, casi sagrado, como si el mundo alrededor desapareciera. Se besaron con suavidad, con urgencia contenida, un beso que decía te amo sin necesidad de palabras, y que sellaba la certeza de su vínculo más allá de la distancia. Cuida de ti también, amor, susurró Sarocha, separándose apenas para poder mirarla a los ojos. Y no olvides que esto no cambia nada entre nosotras. Esto es solo un paso más. Rebeca asintió, y sin poder evitarlo, dejó caer una lágrima que Sarocha limpió con el pulgar. No pienso olvidarlo, ni un solo día. Estaré aquí esperándote. Sarocha se apartó lentamente, tomando su maleta, pero sus manos seguían entrelazadas un instante más. Cada segundo de ese abrazo se alargaba, cada mirada se hacía más intensa, como si quisieran memorizarse para los próximos días. Cuando Sarocha se dirigió al mostrador de la aerolínea, Rebeca la siguió hasta la línea de control de seguridad, sus pasos sincronizados hasta que tuvieron que separarse. Antes de pasar por el detector, Sarocha giró una vez más y extendió los brazos. Rebeca corrió a abrazarla por última vez, rodeándola con fuerza, y la dejó impregnarse de ese calor que no desaparecería con la distancia. Te amo, susurraron al unísono, como un pacto silencioso. Sarocha atravesó el control con el corazón encogido, pero con la certeza de que, a pesar de los kilómetros, su amor permanecería intacto. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, echó un último vistazo atrás y vio a Rebeca observándola, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa que le decía que todo estaría bien. En ese instante, Sarocha comprendió que el amor no entiende de distancias ni de horarios. Lo llevaba consigo, entre suspiros, recuerdos y promesas silenciosas, mientras se preparaba para enfrentar lo inesperado en Tailandia. Capítulo 52. Llegada a Tailandia. El vuelo se había hecho eterno, con cada hora dibujando un paisaje de ansiedad en el pecho de Sarocha. Miraba por la ventana, observando cómo las nubes se deslizaban bajo ella, mientras su mente repasaba cada palabra de su madre, cada recuerdo de su abuela, cada momento que podrían compartir si llegaba a tiempo. Al aterrizar, El calor húmedo de Bangkok la recibió como un abrazo inesperado.
Tomó un taxi con las manos temblorosas, incapaz de no sostener el teléfono sin revisarlo cada minuto, esperando algún mensaje de Rebecca. Finalmente, cerró los ojos y respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. El hospital estaba lleno de murmullos y pasos rápidos. El olor a desinfectante le caló en la garganta, pero no la distrajo. Corría por los pasillos hasta llegar a la habitación donde su abuela yacía con semblante frágil. La vio recostada, con los ojos apenas entreabiertos, y un hilo de lágrimas recorrió sus mejillas. «Abuela», susurró Sarocha, tomando su mano con delicadeza. «Soy yo, llegué». La anciana sonrió débilmente, apenas levantando los labios, pero fue suficiente para romper la tensión acumulada. Sarocha se sentó junto a ella, acariciando su brazo, intentando transmitirle fuerza y amor a través del contacto más simple. Los familiares se fueron acercando, palabras de apoyo y consuelo mezcladas con suspiros, y Sarocha se encontró sosteniendo la mano de su abuela como si con ello pudiera sostener también su vida. Cada instante era precioso, y la angustia por lo que podría pasar se combinaba con un extraño sentimiento de calma. Estar allí, poder verla, ya era un regalo. Mientras tanto, su teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. «Te estoy pensando todo el tiempo, dime que llegaste bien». Sarocha respiró hondo y escribió: «Sí, llegué. Estoy con ella, todo está bien por ahora. Te extraño». La respuesta llegó casi al instante. «Yo también. Cuida de ti y de ella. Estoy aquí contigo, aunque no pueda estar físicamente». Sarocha sonrió entre lágrimas. Esa conexión, a pesar de la distancia, le daba fuerza. Rebecca estaba ahí, presente en cada pensamiento, en cada gesto, en cada latido. Las horas pasaron entre visitas de médicos, conversaciones en voz baja con sus familiares y momentos silenciosos junto a su abuela. Sarocha se encontró recordando las risas compartidas con Rebecca, los pequeños abrazos en el aeropuerto, los besos que ahora parecían grabados en su memoria. Esa imagen le dio un impulso inesperado. Podía enfrentar cualquier noticia, cualquier dificultad, mientras supiera que al otro lado del mundo, alguien la esperaba con amor y paciencia. Por la tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana de la habitación, Sarocha se permitió un instante para enviar otro mensaje a Rebecca. «Estoy aquí, ella está descansando un poco. Te amo». Rebecca respondió con un emoji de corazón y un mensaje lleno de ternura. «Yo también. Y no olvides que esperaré por ti tan pronto puedas». Sarocha apoyó la cabeza contra la almohada, tomando la mano de su abuela. Por primera vez en horas, permitió que la calma se mezclara con la ansiedad, que la distancia no disminuyera su amor. Allí, en medio de la incertidumbre, comprendió algo fundamental. No importaba cuán lejos estuviera de Rebecca, su vínculo era más fuerte que cualquier obstáculo. Y mientras la noche caía sobre Bangkok, Sarocha respiró hondo, sintiendo que, aunque todo a su alrededor temblara, había un hilo invisible que la mantenía conectada con lo que realmente importaba: la familia, la amistad y, sobre todo, el amor que la esperaba al otro lado del mundo. Capítulo 53. Raíces y fronteras. El viaje en taxi desde el hospital hasta la casa familiar parecía eterno. Bangkok estaba bañada por un resplandor dorado que se reflejaba en los charcos de la ciudad después de una ligera lluvia de la tarde, mientras el calor húmedo envolvía los autos y la vida que bullía en las calles. Pero nada de eso lograba distraer a Sarocha del nudo creciente en el estómago. Cada kilómetro que avanzaba la acercaba a un lugar cargado de memorias. La risa de su infancia retumbando en los pasillos, el aroma del té que su madre solía preparar, los secretos que compartía con Nami su abuela, y también los momentos en los que había sentido la presión de expectativas que a veces parecía aplastarla. Ahora todo eso convergía en una sensación de confrontación inminente que la hacía temblar por dentro. Al abrir la puerta de la casa donde había crecido, un aroma familiar a madera pulida y especias la envolvió. La sala estaba decorada con fotografías de familia, recuerdos de generaciones, cuadros que su padre había colgado con orgullo, y objetos que hablaban de historia y pertenencia. Sus padres estaban sentados, observándola con una mezcla de sorpresa, preocupación y ese halo de autoridad que siempre los había definido. Su madre se levantó de inmediato y la abrazó con fuerza, sosteniéndola como si pudiera protegerla de todo lo que la acechaba fuera de aquel espacio. «Sarocha, ¿cuánto tiempo sin verte?», susurró, con la voz quebrada de emoción y los ojos húmedos. «Pensé que tal vez habías olvidado regresar». «Demasiado», respondió Sarocha,
intentando devolver la calidez de aquel abrazo, aunque su corazón latía con fuerza, entre anticipación y nerviosismo. He pasado meses en España. La vida allá ha sido diferente, intensa, llena de aprendizajes, de momentos que me hicieron crecer y, sobre todo, reflexionar. Su padre la observaba en silencio, rígido en su silla, los brazos cruzados y los labios apretados. Había algo en su mirada que no dejaba lugar a dudas. Había llegado el momento de hablar de lo que realmente les preocupaba, de lo que ellos consideraban no negociable. España está bien, hija, dijo finalmente, con la voz firme y el tono cargado de autoridad, pero eso no cambia lo que te espera aquí. Tu abuela está grave, y necesitas estar con ella. Además, es hora de que tomes tu lugar en la empresa familiar. No puedes seguir huyendo de tus responsabilidades. Sarocha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada palabra de su padre caía con peso propio, tangible, como si el aire se hiciera más denso en la sala. Había anticipado esta conversación, lo había imaginado cientos de veces, pero eso no la hacía menos intimidante. Cada día fuera de Tailandia la había hecho sentir viva y libre, pero también vulnerable frente a las expectativas de quienes la habían criado. Papá, ya te lo he dicho, empezó con calma, tratando de sostener la mirada. Esa empresa no es para mí. Mi pasión está en el arte, en crear, en aprender, en vivir experiencias que me llenen. No quiero limitar mi vida a números y contratos. Su padre frunció el ceño, y el aire en la habitación pareció vibrar con su tensión. Se levantó de golpe, y el eco de sus pasos resonó en la sala, imponiendo un silencio inmediato. Sarocha, exclamó, la voz cargada de frustración y exasperación. Eres mi única hija. No hay nadie más que pueda sostener este apellido, mantener viva nuestra familia, nuestra herencia. Estoy cansado de tus caprichos, de tus viajes, de tu necesidad de conocer el mundo. Tu lugar está aquí, con tus raíces, con tu familia. Esto no es una sugerencia, es una obligación. Sarocha sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Las palabras de su padre golpeaban con fuerza, como un martillo insistente, implacable. Su corazón, que latía por libertad y sueños propios, parecía atrapado entre el deber y la pasión que la había llevado a explorar el mundo y descubrir su amor por el arte y por Rebeca. Papá intentó decir algo más, pero él la interrumpió, firme y categórico. No hay nada más que hablar, tú estarás aquí, punto. Sin esperar réplica, salió del salón, dejando tras de sí un silencio pesado que se cernió sobre la habitación como una sombra densa. La respiración de Sarocha se volvió superficial. Se llevó una mano al pecho, tratando de contener el torbellino de emociones que la invadía. Amor y lealtad por su familia, frustración, deseo de independencia y, sobre todo, miedo de ceder ante un destino que no había elegido. Su madre se acercó a ella con cuidado, tomando su brazo con suavidad, como si quisiera sostenerla sin empujarla. Hija, lo entiendo desde su lugar de padre, pero sé que tienes tu propio camino. Solo, por favor, considera lo de tu abuela. Sus palabras eran un bálsamo entre la tormenta, suaves pero firmes, cargadas de cariño y prudencia. Sarocha asintió, aunque su mente estaba en conflicto. Amaba a su familia y respetaba sus raíces, pero sabía que cualquier intento de encajarse en ese molde le arrancaría algo esencial de su identidad. Se dejó caer en el sofá, apoyando la cabeza contra el respaldo, tratando de ordenar pensamientos y emociones. Cada recuerdo de su vida fuera de Tailandia, cada momento compartido con Rebeca, cada proyecto artístico que había comenzado, se mezclaban con la voz firme de su padre, recordándole las expectativas que la esperaban en casa. Mientras se sumergía en sus pensamientos, su mirada se posó en el teléfono que descansaba sobre la mesa. La pantalla vibró, y el nombre de Rebeca apareció iluminando la habitación. Con manos temblorosas, Sarocha abrió el mensaje. Amor, ¿cómo estás? Estoy contigo aunque no pueda estar allí. Respira, confía en ti. Sarocha leyó y releyó las palabras, una y otra vez, dejando que la calidez de ese mensaje la envolviera como un escudo. Su corazón siguió latiendo con determinación, recordándole que, aunque las raíces tiraran de ella hacia el pasado y las responsabilidades familiares fueran fuertes, su vida y sus decisiones todavía le pertenecían. Por un instante, cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, no tendría que recorrerlo sola. Tenía su arte, su libertad y sobre todo su amor. El nudo en su estómago persistía,
pero ahora coexistía con una chispa de coraje. Sabía que las próximas decisiones requerirían fuerza, negociación y, sobre todo, valentía para equilibrar las raíces con sus propios sueños. Y en esa encrucijada, la imagen de Rebeca sonriendo, confiando en ella a pesar de la distancia, le dio un atisbo de luz entre tanta tensión familiar. Capítulo 54. Bajo la mirada de quienes aman. El hospital estaba tranquilo aquella mañana, con el sol colándose por los ventanales y llenando los pasillos de luz tibia. Sarocha caminaba entre los pasillos y el murmullo lejano de enfermeras, con el corazón latiendo acelerado. Ayer, al ver a su abuela después de tanto tiempo, se sintió culpable, estaba mal, decaída, apenas hablaba, y cada segundo lejos estaba siendo un peso constante sobre su pecho. Al entrar en la habitación, la encontró sentada en un sillón, la manta suavemente colocada sobre sus piernas. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron al verla. Sarocha exclamó, con una voz que, pese al debilitamiento de los últimos días, conservaba la calidez de siempre. Gracias por venir, me alegra tanto verte. Sarocha se acercó y tomó su mano, besándola con delicadeza. Abuela, no podía dejarte sola, tenía que estar aquí. Mira, me dijo la abuela, sujetando suavemente su rostro con sus manos arrugadas. Estoy bien, gracias a Dios, y verte a ti me da más fuerza que cualquier medicina. Sarocha sonrió con un nudo en la garganta. Se sentó a su lado y la observó, intentando memorizar cada línea de su rostro, cada gesto que siempre había considerado una brújula en su vida. Cuéntame, ¿cómo es tu vida en España?, preguntó la abuela, con la curiosidad dulce que siempre la caracterizó. Sarocha respiró hondo. Era el momento de abrir su corazón, de compartir no solo los logros y experiencias, sino también la parte más íntima de su vida. Ha sido intensa, comenzó, con una sonrisa que combinaba ternura y emoción. Aprendí mucho, conocí lugares, personas, y encontré a alguien muy especial. Su nombre es Rebeca. La abuela arqueó una ceja, sorprendida, pero con un brillo cómplice en la mirada. Rebeca, cuéntame de ella. Sarocha se recostó un poco, entrelazando los dedos con los de su abuela. Es increíble, me hace sentir completa, comprendida. Con ella no tengo que esconder nada, puedo ser yo misma. Es dulce, divertida, inteligente, y me ha enseñado que el amor puede ser fuerte y delicado al mismo tiempo. La abuela sonrió con satisfacción, dejando escapar un suspiro de alivio y alegría. Siempre supe que llegarías a alguien así, me alegra que seas feliz, Sarocha. Sarocha bajó la mirada, recordando las palabras de su padre, su desaprobación silenciosa, su insistencia en que debería casarse con alguien que él considerara apropiado. Papá no entiende mis gustos ni lo que quiero. Cree que debería casarme con un hombre que él apruebe, que cumpla sus expectativas, dijo, con un hilo de voz, pero sin ocultar la firmeza en su tono. La abuela asintió con suavidad. Siempre supe que él sería más difícil de convencer, pero yo, mi niña, siempre he querido que vivas como te haga feliz, nunca he querido que te prives de lo que amas por complacer a otros. Sarocha tomó aire emocionada. Gracias, siempre has sido un apoyo, al igual que mamá. Siempre me han dejado ser quien soy, pero, esta vez, siento que es distinto, la presión de papá es más fuerte. Déjalo, dijo la abuela con decisión. Tú debes ser feliz, Sarocha. Mi alegría depende de verte completa, llena de luz, de amor y de sueños. No quiero que pongas tu vida en pausa por mí. Solo te pido que seas feliz. Si estás enamorada, si te hace bien, entonces yo también estoy bien. Sarocha sintió cómo una lágrima recorría su mejilla. Su abuela, a pesar de la fragilidad de su salud, le estaba ofreciendo un permiso silencioso para ser ella misma, para amar libremente, para vivir su vida sin cargas innecesarias. Abuela, te prometo que voy a ser feliz, susurró, abrazándola con fuerza, como si quisiera traspasarle su gratitud y su amor. Gracias por entenderme, por apoyarme siempre. La abuela le acarició el cabello con ternura. Y recuerda, mi niña, el amor no tiene fronteras. Ama con todo tu corazón, y nunca olvides que siempre tendrás mi bendición. Sarocha se recostó junto a ella, tomándola de la mano y sintiendo un calor reconfortante que la llenaba de fuerza. Por primera vez desde que llegó a Tailandia, comprendió que podía equilibrar su vida entre sus raíces y sus deseos, entre la familia y Rebeca, entre el deber y el amor. La tarde avanzó tranquila, entre historias, recuerdos y risas suaves. Sarocha habló de España, de su vida cotidiana, de su arte, de Rebeca,
y la abuela escuchó con atención y una alegría silenciosa que la llenó de paz. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha sintió que podía ser totalmente ella misma, sin miedo ni reproches, solo bajo la mirada amorosa de quienes verdaderamente la entendían. Al salir de la habitación, Sarocha se sintió ligera, con un nudo en el pecho que ya no era de tensión, sino de esperanza. La bendición de su abuela era un escudo, y la certeza de que podía amar y vivir libremente la impulsaba a enfrentar cualquier obstáculo que viniera de su padre o del mundo exterior. Capítulo 55. Secretos y certezas. El sonido del teléfono rompió la quietud de la tarde en el departamento de Rebeca. Al ver que era Sarocha, una sonrisa se dibujó automáticamente en su rostro, pero una extraña inquietud la recorrió. Había algo en la manera en que su corazón se aceleraba, una mezcla de emoción y temor que no podía ignorar. «Hola, amor», saludó con entusiasmo, aunque percibió un leve temblor en la voz de Sarocha. «Hola», respondió Sarocha, con un hilo de voz, intentando sonar tranquila. «¿Cómo estás?» «Bien, pero, ¿estás bien tú?» «Te escuchas diferente», dijo Rebeca, frunciendo el ceño, tratando de leer entre líneas. Sarocha vaciló, tragando saliva, consciente de que no podía contarle todo. No todavía. La presión que sentía por la situación familiar en Tailandia era pesada, y no quería cargarla sobre Rebeca a distancia. «Mi abuela está mejor», dijo finalmente, con suavidad, intentando sonreír a través de la voz. «La visité hoy y hablamos un poco», y preguntó Rebeca, sintiendo un nudo en el pecho. «¿Qué pasó?» «Le conté sobre ti», respondió Sarocha, con un tono medido. «Estaba feliz por mí, por lo que tenemos». «¿Sobre mí?», preguntó Rebeca, con un brillo de emoción en los ojos. «¿Qué le dijiste?» «Solo lo que siempre te digo», respondió Sarocha, evitando profundizar. «Que me haces feliz, que todo va bien entre nosotras». Rebeca percibió que había algo que Sarocha no estaba contando, pero no quiso insistir. Prefería mantener la conversación ligera a pesar de la sensación de vacío que comenzaba a crecer en su interior. «Me alegra escuchar eso, amor», dijo, intentando no sonar preocupada. «Me gustaría poder verte». «Yo también», susurró Sarocha, «pero sabes que estoy con ella en el hospital». «Mañana hablamos más», sí. Colgaron con un te amo apenas audible, y Rebeca se quedó mirando el teléfono, con una sensación agridulce. La distancia y el silencio parcial de Sarocha la hacían sentir una mezcla de orgullo y preocupación. Algo estaba oculto, y eso creaba un hueco que no sabía llenar. Decidida a despejar sus dudas, Rebeca decidió visitar a Nam esa misma tarde. Al llegar, Nam la recibió con la calidez de siempre y un abrazo que olía a hogar y complicidad. «Hola, Rebe», dijo Nam, notando de inmediato la expresión preocupada en el rostro de su amiga. «Te noto rara. ¿Qué pasa?» Rebeca se sentó frente a ella, suspirando profundamente. «No lo sé. Sarocha me habló, pero estaba extraña. No quiso contarme demasiado sobre su familia ni lo que sucede en Tailandia. Solo me dijo que su abuela estaba mejor, y que estaba feliz». Nam la miró con seriedad, como si supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. «Creo que puedo explicarte un poco», dijo, bajando la voz. «La familia de Sarocha, bueno, hay muchas expectativas sobre ella. Su padre insiste en que se haga cargo de la empresa familiar, y que se case con un hombre que él considere apropiado, alguien a su nivel. Es algo que ha llevado toda su vida, y no es fácil». Rebeca tragó saliva, sorprendida y un poco entristecida. «Nunca me lo contó», susurró, con un hilo de voz. «Quiero decir todo esto. Nunca me lo dijo». Nam negó con la cabeza. Suavemente. «Sarocha es fuerte, pero también sabe que hablar de esto podría complicar su relación contigo. No quería que sintieras presión ni miedo. Ella sabe que te ama, y que no te dejaría por cumplir las expectativas de su padre». Rebeca respiró hondo, intentando asimilar la información. Su corazón se mezclaba entre tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que Sarocha había llevado sola, y alivio al saber que, a pesar de todo, su amor seguía intacto y genuino. «Confío en ella», dijo finalmente, con convicción, aunque un hilo de emoción le quebraba la voz. «Sé que nunca me dejaría por complacer a su padre. Solo, me duele que haya tenido que cargar con eso sola». Nam le acarició el brazo con cariño, un gesto que decía más que 1000 palabras. «Eso es porque es valiente y sabe amar de verdad. Pero ahora ya lo sabes, y eso te hace parte de su mundo, de sus secretos y sus decisiones. Dale tiempo, Rebe. Estarás allí para ella aunque estés lejos, y eso es lo que más necesita». Rebeca asintió, con los ojos brillantes, mientras su mente volvía una y otra vez a Sarocha.
Recordaba sus gestos, su voz, su mirada, la manera en que podía hacerla sentir completa. La distancia y los secretos no podían borrar lo que sentían. Su confianza en ella se reforzaba, como un puente invisible que conectaba sus corazones más allá de kilómetros y circunstancias difíciles. Gracias, Nam, dijo Rebeca finalmente, con una sonrisa melancólica. Necesitaba escucharlo de alguien que la conoce. Siempre respondió Nam, con una sonrisa cómplice. Ahora ve a casa, respira y recuérdate que lo que sienten es más fuerte que cualquier dificultad. Al salir del departamento de Nam, Rebeca sintió una mezcla de emociones: comprensión, paciencia, cariño y la certeza de que el amor verdadero no teme los obstáculos, sino que los enfrenta y los supera. Cada paso que daba por las calles de la ciudad parecía un recordatorio de que el tiempo y la distancia podían fortalecer un vínculo si estaba construido sobre la confianza y la entrega mutua. Y mientras caminaba de regreso a su casa, pensó que estaba aprendiendo algo fundamental. Amar también es esperar, sostener, confiar y acompañar incluso cuando la vida pone pruebas inesperadas. Porque amar no siempre es estar al lado, a veces es sostener desde la distancia, con fe, con paciencia y con el corazón abierto. Rebeca levantó la vista al cielo de la ciudad iluminada por las farolas, imaginando a Sarocha en Tailandia, ocupándose de su abuela y lidiando con las exigencias de su familia. Una oleada de ternura y fuerza la recorrió. Sabía que las dificultades podían ser grandes, pero el amor que compartían era aún más sólido, capaz de resistir secretos, miedos y kilómetros de separación. Capítulo 56. Verdades que duelen. Sarocha estaba sentada frente a su padre en el salón de la casa familiar, las manos entrelazadas sobre las piernas. El aire estaba cargado, pesado de silencios, recuerdos y palabras no dichas. Desde que había llegado a Tailandia, sabía que esta conversación era inevitable, pero no imaginaba lo que escucharía. Cada rincón del salón parecía impregnado de memorias de su infancia: los muebles familiares, las fotos de su abuela sonriendo, los libros de su padre apilados en el escritorio. Todo le recordaba que no estaba sola, aunque la soledad del momento pesara sobre su corazón. Papá, comenzó Sarocha, con la voz firme pero temblorosa. Estaré aquí en Tailandia mientras mi abuela necesite cuidados, mientras pueda acompañarla, pero no voy a cumplir con tus expectativas sobre la empresa, ni sobre cómo debería vivir mi vida. Respiró hondo, sosteniendo la mirada de su padre. No sería justo para mí ni para nadie. Su padre la miró, con el rostro tenso, la mandíbula apretada. Durante un instante pareció contenerse, pero finalmente las palabras surgieron cargadas de dolor, quebrando años de silencio y distancia emocional. Sarocha, dijo, con un hilo de voz que apenas sostenía. Hay algo que debes saber, algo que tu abuela, que nadie se ha atrevido a decirte. La mejoría que has visto es superficial. Los médicos nos han dado 3 meses. No quiere que lo sepas, porque su deseo es verte feliz. Ver que no dejas de vivir. Su voz se quebró, y los ojos empezaron a humedecerse, revelando una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Sarocha sintió cómo el suelo parecía abrirse bajo sus pies. 3 meses, su abuela, todo parecía tan frágil, tan urgente. Las lágrimas comenzaron a acumularse, y su pecho se apretó con un dolor casi físico. Papá, susurró, con el corazón encogido. No, él no pudo contenerse más. Se derrumbó frente a ella, las lágrimas rodando sin control por su rostro. La abrazó con fuerza, un abrazo que contenía arrepentimiento, miedo y amor contenido durante años, un amor que había intentado disciplinarla y guiarla, pero que ahora se mostraba en toda su fragilidad. Perdóname, hija, lloró. Perdóname por presionarte, por no escuchar lo que realmente querías, por creer que tu vida debía ser la que yo imaginé. Sarocha lo sostuvo, dejando que su llanto se mezclara con el suyo, sintiendo cómo las capas de resentimiento, miedo y frustración se disolvían lentamente entre lágrimas compartidas. Podía sentir el peso de la historia familiar, las expectativas, los reproches callados durante años, ahora fundiéndose con la ternura del abrazo. Su padre, entre sollozos, continuó. Tu abuela me habló ayer, me dijo que la única manera de estar bien era verte feliz, que tu felicidad es lo que la hace sentir tranquila. Siempre ha querido que vivas tu vida, no la que alguien más impone. Su voz se volvió un susurro quebrado, cargado de amor y arrepentimiento. Todo lo que ha hecho siempre fue pensando en ti, en tu libertad,
incluso cuando yo no lo entendía. Sarocha cerró los ojos, dejando que las palabras calaran en lo más profundo de su ser. Sentía cómo el peso de la culpa y la presión se desvanecía lentamente, reemplazado por la comprensión y un alivio tenue pero persistente. Su madre, que había permanecido en silencio observando la escena, se acercó y tomó sus manos, sosteniéndolas con ternura, transmitiéndole la calma que necesitaba. La abuela, incluso desde su cama en el hospital, había logrado suavizar los corazones de quienes la amaban, poniendo en primer lugar la libertad y la felicidad de su nieta. Todo lo que quiero, susurró Sarocha, con voz rota pero serena, es estar con ella, acompañarla, y vivir mi vida de acuerdo a lo que siento. Ambos lloraron durante minutos interminables, abrazándose en medio de la sala, compartiendo dolor y alivio, miedo y amor. Sarocha sentía que, a pesar de la tristeza, algo se desbloqueaba dentro de ella. Ya no cargaba sola con las expectativas de otros. Su corazón estaba listo para vivir, aunque los días vinieran con incertidumbre. Pasaron horas hablando, recordando momentos de la infancia, secretos familiares, y el profundo amor que siempre había unido a su familia. Su padre le confesó detalles de su niñez que nunca le había contado, y Sarocha escuchó cada palabra con atención, sintiendo cómo esos recuerdos fortalecían la conexión entre ellos. Más tarde, ya en su habitación, Sarocha tomó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Rebeca, con la garganta seca y los ojos húmedos. Al otro lado, la voz cálida y familiar de Rebeca la tranquilizó al instante. «Amor, ¿cómo estás?», preguntó Rebeca, percibiendo inmediatamente la tensión en el tono de Sarocha. «Becca». Sarocha tardó un segundo en hablar, conteniendo un nudo en la garganta. «Mi abuela está mejor, superficialmente, pero los médicos nos han dado 3 meses». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi padre me contó todo, y me pidió perdón por haberme presionado tanto». Rebeca permaneció en silencio, dejando que las palabras cayeran, que el dolor de Sarocha atravesara la distancia. Su corazón se apretó al imaginarla allí, sola frente a noticias tan duras. Cuando por fin pudo hablar, su voz temblaba de emoción y ternura. «Amor, lo siento tanto», susurró. «Estoy aquí contigo, Sarocha. Lo que necesites, estaré a tu lado, aunque sea a la distancia». Sarocha cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared, dejando que la calidez de la voz de Rebeca la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que enfrentar todo sola, que podía llorar, temer y sentir sin que el mundo le impusiera cargas externas. «Gracias», Becca susurró. «Necesito sentir que estás conmigo, que, aunque ella se vaya algún día, yo podré seguir viviendo, amando, siendo yo misma». «Siempre», respondió Rebeca, con un hilo de voz que contenía fuerza y amor. «No estás sola, nunca lo estarás. Vamos a superar esto juntas, Sarocha». Y así, entre lágrimas, sollozos y palabras que sellaban la complicidad de su amor, Sarocha comprendió que, aunque la vida podía ser breve y frágil, la intensidad del amor y la libertad de vivirla plenamente eran lo que realmente importaba. Por primera vez sintió que, aunque los días fueran inciertos, su corazón tenía un refugio: el amor compartido con Rebeca, y la certeza de que su vida podía ser vivida en sus propios términos, con pasión y valentía. Capítulo 57. Decisiones al vuelo. Rebeca se recostó en el sofá, el teléfono aún caliente tras la llamada con Sarocha. Sus ojos estaban fijos en el techo, y su mente no dejaba de girar alrededor de las palabras que acababa de escuchar. 3 meses, la abuela de Sarocha, todo tan frágil y urgente. Su corazón latía acelerado, un nudo de preocupación y miedo aprisionándole el pecho. Cada palabra de Sarocha se repetía una y otra vez en su cabeza, retumbando como un eco que no encontraba silencio. «Y si no llego a tiempo», pensó, sintiendo que cada segundo contaba. La idea de dejar su rutina en España, de subirse a un avión hacia Tailandia, parecía desbordarla. La ciudad seguía su curso afuera, indiferente a su tormenta interior, y sin embargo, nada parecía tan importante como estar junto a Sarocha en ese momento. Las luces de la calle titilaban como un recordatorio de lo efímero de la vida, de que cada instante perdido podría ser irrepetible. Respiró hondo y tomó su teléfono nuevamente. Esta vez, marcó el número de Nam. La voz de su ahora amiga apareció al instante, cálida y familiar, un ancla en medio del torbellino. «Nam, necesito hablar contigo», dijo Rebeca, conteniendo el temblor en la voz.
Sarocha, mi Sarocha, me dijo algo, su abuela. Está en estado delicado. Los médicos le han dado pocos meses. Hubo un silencio al otro lado. Rebeca podía escuchar la respiración de Nam, el peso de la noticia filtrándose hasta ella. El mundo parecía detenerse en ese momento, cada sonido exterior amortiguado por la urgencia de la noticia. Rebe, respondió Nam finalmente, con tono serio pero firme. ¿Quieres que vaya contigo? Rebeca tardó apenas un segundo en responder, con un hilo de voz que mezclaba gratitud y urgencia. Sí, sé que su familia es importante para ti, y yo no sabría cómo moverme sola allá. Nam no dudó. Entonces vamos. Te ayudo a organizar todo. Trabajo, universidad, lo que haga falta, lo dejamos en pausa. Tu prioridad es estar con ella, y la mía también. Rebeca sintió como un peso se aligeraba en su pecho. Tener a Nam a su lado le daba la certeza de que no enfrentaría la situación sola, que podía actuar rápido sin perder tiempo en dudas o miedos. Sentía la seguridad de un equipo invisible, un apoyo constante que le permitiría enfocarse en lo realmente importante, Sarocha y su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de organización. Rebeca llamó a sus profesores, explicó la situación, y consiguió aplazar exámenes y entregas. Sus compañeros de trabajo comprendieron y le ofrecieron flexibilidad. Cada llamada, cada mensaje, cada pequeño arreglo la acercaba un poco más a Sarocha. Las horas parecían correr más rápido que su corazón, y mientras empacaba, revisaba pasaporte y boletos, la ansiedad se mezclaba con una determinación silenciosa. Nam se convirtió en su aliada absoluta. Ayudó a revisar vuelos, empacar, organizar documentación, y asegurarse de que todo estuviera listo para partir sin contratiempos. Entre mensajes de confirmación y risas nerviosas, Rebeca sentía una mezcla de ansiedad y alivio. La idea de volar miles de kilómetros la asustaba, pero la necesidad de estar al lado de Sarocha, de ofrecerle su presencia y amor, la empujaba con fuerza. Entre maletas y confirmaciones, cada gesto de Nam le recordaba que no estaba sola, que juntas podían enfrentar cualquier incertidumbre. Listo, dijo Nam una tarde, mientras revisaban por última vez los boletos y el itinerario. Todo está preparado. Mañana temprano partimos. Rebeca asintió, aún sentada en la cama, las manos temblorosas. Gracias. No sé qué haría sin ti. Nam le acarició el hombro con complicidad. No pienses en eso ahora. Lo importante es que Sarocha te necesita y tú estarás allí. Y yo quiero mucho a la abuela de Sarocha. No podría no ir. Además podré ver a mi familia. Esa noche, Rebeca apenas pudo dormir. Su mente repitió las palabras de Sarocha una y otra vez, imaginando su rostro, su voz, su sonrisa, y sintiendo la urgencia de abrazarla, de sostenerla, de recordarle que no estaba sola. Cada pequeño detalle del viaje que organizaron la llenaba de esperanza, un puente invisible que la uniría de inmediato a Sarocha al otro lado del mundo. Pensaba en el momento en que la vería caminar hacia ella en el aeropuerto, el roce de sus manos, la calidez de su abrazo, y las lágrimas que seguramente rodarían al encontrarse. Antes de cerrar los ojos, Rebeca revisó una vez más los mensajes con Sarocha. Cada palabra parecía cobrar un significado más profundo ahora. Cada risa compartida y cada te amo se sentían como promesas de resistencia ante la distancia y la adversidad. La ciudad dormía bajo la luz de las farolas, indiferente al drama y la urgencia que la atravesaba, y sin embargo Rebeca sentía que el mundo entero podía esperar. Y mientras la noche avanzaba, con la maleta lista y los vuelos confirmados, Rebeca cerró los ojos con determinación. Mañana volaría a Tailandia, no solo por la abuela de Sarocha, sino por el amor que las mantenía unidas, por la certeza de que estar juntas, incluso en la distancia, era lo más importante que podía hacer. La idea de cruzar continentes ya no le parecía abrumadora. Al contrario, cada kilómetro que la separara de Sarocha la motivaba a moverse más rápido, a no perder tiempo, a asegurarse de que cada instante contara. Antes de dormir, se permitió un momento de silencio, dejando que la calma y la ansiedad coexistieran. Sabía que los próximos días estarían llenos de emociones intensas, lágrimas, abrazos y quizá despedidas, pero también sabía que no había lugar en el mundo donde quisiera estar más que junto a Sarocha, sosteniéndola, acompañándola, y recordándole que su amor era su ancla, su refugio y su fuerza. Capítulo 58. El hilo que une. Sarocha se encontraba en su habitación, sentada frente a la ventana,
revisando los mensajes en su teléfono. Cada vibración le producía un pequeño sobresalto. Esperaba noticias de Nam, ansiaba su llegada, y de repente recibió la confirmación de que viajaría para acompañarla. Una mezcla de alivio, gratitud y alegría recorrió su cuerpo, considerando que prácticamente se habían criado juntas, y que su abuela siempre había sido como una segunda madre para Nam también. Su presencia le daba un consuelo indescriptible. Nam va a venir, murmuró en voz baja, con una sonrisa que iluminaba su rostro y los ojos brillantes de emoción. Esto me va a ayudar mucho. Durante horas se imaginó cómo sería el reencuentro. Cada detalle contaba en su mente. La sonrisa de Nam, la risa que siempre compartían, los recuerdos de su infancia mezclados con la nostalgia de lo que había vivido en España. Sarocha pensaba en que podría traer noticias de Rebeca. Quedaron en que Nam la esperaría en el aeropuerto, y Sarocha comenzó a prepararse mentalmente para recibirla, ajustando su ropa, revisando los últimos mensajes, organizando todo con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sin embargo, algo la extrañó. Los mensajes que había enviado a Rebeca no parecían haber llegado. Intentó enviarlos de nuevo, revisó la señal y el historial de conversación, pero la ausencia de respuesta la dejó con una pequeña punzada de ansiedad. Habría pasado algo con su teléfono. No había recibido sus mensajes. Un frío se le instaló en el estómago mientras imaginaba escenarios improbables, deseando que todo estuviera bien. El día del viaje, Sarocha llegó al aeropuerto con bastante anticipación, caminando por los pasillos repletos de gente, maletas y anuncios intermitentes. Observaba cada rostro que pasaba, buscando señales de su amiga. Cada minuto parecía estirarse, el zumbido de la multitud se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. De repente la vio, Nam caminando con paso firme, la sonrisa cálida y los brazos abiertos, y a su lado, Rebeca. El corazón de Sarocha dio un vuelco. No podía creerlo. Sus ojos se encontraron con los de Rebeca, y en ese instante todo el cansancio, la distancia y la preocupación se desvanecieron como por arte de magia. Sintió que el mundo se reducía a ese pequeño espacio, al abrazo que estaba a punto de darse. «Becca», gritó Sarocha, corriendo hacia ella. «No puedo creer que estés aquí». Se abrazaron con fuerza, como si el tiempo y la distancia no hubieran existido, y la emoción del reencuentro se mezcló con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Sarocha apretó con fuerza a Rebeca contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón, el calor de su cuerpo, la seguridad que le transmitía. Nam las miraba con una sonrisa cálida y orgullosa, disfrutando la escena mientras sentía que todo finalmente encajaba de nuevo, que cada hilo de sus vidas se había unido en el momento justo. «El hilo se puede torcer, estirar, pero nunca romper», dijo Rebeca, apoyando la frente contra la de Sarocha, susurrando con una mezcla de emoción y determinación. «El hilo rojo me trajo hasta ti». Sarocha cerró los ojos, dejando que esas palabras se incrustaran en su corazón. Cada palabra de Rebeca era un bálsamo que suavizaba la ansiedad, el miedo y la distancia que los días le habían impuesto. Tomó sus manos, apretándolas con fuerza, y respiró profundamente, dejando que la felicidad del momento la envolviera por completo. Sintió que todo lo que había esperado valía la pena, que los kilómetros recorridos, los mensajes sin respuesta y los temores de su viaje eran ahora insignificantes frente a ese abrazo que contenía todo. Tras el reencuentro, las tres se dirigieron al hospital. Cada paso que daban era un recordatorio de que la vida podía ser incierta, pero también estaba llena de milagros pequeños y grandes, como este momento que estaban viviendo. Sarocha presentó a Rebeca con su abuela, quien la recibió con los ojos brillantes y una sonrisa cálida, irradiando amor y gratitud. Sus manos temblorosas tomaron las de Rebeca con un gesto lleno de cariño y reconocimiento. Luego la presentó a sus padres como lo que era, su novia. «Rebeca, bienvenida», dijo la madre de Sarocha, acercándose con delicadeza y tomando la mano de Rebeca. «Me encantaría que te quedaras con nosotros, en casa, junto a Sarocha. Eres bienvenida, la novia de mi hija, parte de su vida y de nuestro cariño». El padre de Sarocha asintió, más reservado, pero igualmente sincero. «Será un placer tenerte con nosotros», añadió con una sonrisa tranquila. «Lo importante es que estés cerca de Sarocha». Rebeca, conmovida por la calidez y aceptación, inclinó ligeramente la cabeza y respondió con una sonrisa suave. «Gracias, de verdad. Estoy feliz de estar aquí y de poder acompañarlas». Sarocha las abrazó a ambas,
sintiendo que el peso de la distancia, las preocupaciones y las expectativas se había suavizado. En ese instante comprendió que, aunque los hilos de la vida pudieran tensarse, estirarse o torcerse, los vínculos que realmente importaban resistían cualquier prueba. El resto del día transcurrió entre sonrisas, conversaciones cálidas y recuerdos compartidos. Sarocha disfrutó viendo cómo Rebeca se integraba a la rutina familiar, cómo la abuela iluminaba su mirada al verlas juntas, y cómo Nam se convertía en un apoyo constante y silencioso. La noche cayó suavemente, y la brisa cálida del exterior entraba por las ventanas abiertas, mezclando el olor de especias y flores con la sensación de hogar y pertenencia. Sarocha sabía que, con Rebeca y Nam a su lado, podía enfrentar lo que viniera, mientras el hilo rojo que los unía seguía fuerte, inquebrantable y lleno de amor. Sentía que, aunque los días siguientes pudieran traer desafíos y decisiones difíciles, la certeza de tener a quienes amaba cerca le daba fuerza para vivir cada instante con intensidad y plenitud. Y así, mientras la luz de la ciudad titilaba en las calles y las voces familiares llenaban la casa, Sarocha comprendió que los verdaderos lazos no conocen distancias ni obstáculos. Se estiran, se tensan, se doblan, pero permanecen intactos, fuertes y eternos, al igual que el hilo rojo que la había guiado hasta ese preciso momento. Capítulo 59. Palabras que sostienen. La habitación del hospital estaba en silencio, con la luz tenue del atardecer entrando por la ventana y reflejándose en los muros blancos. La abuela de Sarocha, recostada en la cama, respiraba con cierta dificultad, pero sus ojos conservaban un brillo sereno, lleno de sabiduría y amor. «Quiero hablar con ustedes solo con Rebeca y Sarocha», dijo, con voz firme pero dulce. «Por favor, los demás pueden esperar afuera un momento». Los padres de Sarocha intercambiaron una mirada y asintieron en silencio. Nam se acercó a Sarocha, le dio un apretón de manos y una sonrisa tranquila, y luego se retiró junto con ellos. La puerta quedó cerrada, dejando a las tres en la intimidad del cuarto, envueltas por un silencio cargado de emoción. «Rebeca, Sarocha», comenzó la abuela, apoyando una mano temblorosa sobre la de su nieta, «necesito que escuchen mi corazón». Sarocha se inclinó hacia ella, tomando su mano con delicadeza, mientras Rebeca se situaba a su lado, entrelazando sus dedos con los de Sarocha, formando un triángulo de cariño y fortaleza. «Quiero que sean felices», continuó la abuela. «No permitan que nada ni nadie que no tenga que ver con sus propios sentimientos las separe, que ningún miedo, obligación o expectativa ajena las aleje de lo que realmente importa, su amor, su vida juntas». Rebeca asintió, con la garganta apretada. Sarocha sentía un nudo creciente en el pecho, y no pudo evitar que un hilo de lágrimas comenzara a deslizarse por su rostro. La abuela percibió la emoción, y con un gesto tierno, las animó a que no contuvieran sus sentimientos. «Rebeca», dijo finalmente, mirando fijamente a sus ojos, «cuida a mi Sarocha, protégela, ámala, sé su compañera, su refugio. Haz que su corazón esté seguro y feliz, porque eso es lo que más deseo». Las lágrimas de Sarocha y Rebeca se encontraron, mezclándose en un llanto que no era de dolor, sino de amor profundo, de gratitud y de alivio por poder compartir ese momento juntas. La abuela las observaba, sonriendo entre la fragilidad de su cuerpo y la fuerza de su espíritu. «Sarocha», susurró, con un hilo de voz cargado de cariño, «has crecido y te has convertido en alguien que ha aprendido a vivir con honestidad y pasión. Si es mi momento de partir, si el camino que me queda es corto, me voy tranquila. Me voy feliz porque tú eres feliz, porque veo cómo amas, cómo te entregas, cómo vives, y estoy orgullosa de ti, de la mujer que eres». Sarocha sintió cómo su corazón se partía y se llenaba al mismo tiempo. Acercó su frente a la de la abuela, respirando su aroma familiar, sintiendo que cada palabra era un ancla que la sostenía, que le daba fuerza para enfrentar cualquier dolor que pudiera venir. Rebeca la abrazó con delicadeza, mientras compartían juntas ese instante que parecía suspender el tiempo. «Abuela», Sarocha apenas pudo hablar, con la voz rota por la emoción. «Gracias, gracias por todo, por tu amor, por enseñarme a vivir. Prometo que seré feliz, por mí, por ti, por todo lo que me enseñaste». La abuela cerró los ojos un instante, tomando un respiro profundo, mientras una sonrisa suave y serena iluminaba su rostro. «Eso es todo lo que quería escuchar, querida», dijo finalmente. «Vive, ama, no dejes que nadie, ni siquiera yo,
te impida ser quien eres ni vivir lo que sientes. Las tres permanecieron así, abrazadas, dejando que el silencio de la habitación se llenara de cariño, gratitud y una sensación de paz que solo el amor verdadero podía otorgar. Cada lágrima que caía era también un hilo que las unía, más fuerte que cualquier miedo, más firme que cualquier distancia. Cuando finalmente se separaron ligeramente, Sarocha sostuvo la mano de Rebeca y la de su abuela, respirando hondo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que, aunque la vida fuera incierta, y aunque los días fueran contados, el amor que la sostenía era eterno, y que juntas podrían enfrentar lo que viniera. La abuela las miró, y con una voz suave y firme concluyó: ahora vivan cada día con intensidad, con amor y con libertad. Eso es todo lo que necesito. Y eso es todo lo que deseo para ustedes. Y en esa habitación de hospital, entre lágrimas y susurros, Sarocha y Rebeca comprendieron que la vida podía ser breve, frágil, pero que el amor, cuando es verdadero, deja marcas imborrables y fortalece el alma para siempre. Capítulo 60. En las buenas y en las malas. Siempre juntas. La casa familiar de Sarocha se veía acogedora aquella noche. Las luces cálidas iluminaban el salón, y el aroma de la cocina, recién preparada, flotaba en el aire, mezclándose con la familiaridad de recuerdos de infancia. La mesa de madera con sus marcas de juegos pasados, los cuadros de paisajes que su abuela siempre había amado, y el suave eco de risas que parecían haberse quedado suspendidas en las paredes. Sarocha, Rebeca y los padres de Sarocha se sentaron alrededor de la mesa para compartir la cena, que había sido preparada con esmero, cada plato cargado de cariño y tradición. La conversación fluyó con naturalidad, entre risas suaves y comentarios llenos de afecto. Cada plato parecía más delicioso por la presencia de Rebeca, y cada mirada de los padres de Sarocha reflejaba orgullo y agradecimiento por verla acompañada de alguien que realmente la amaba. Nam, aunque no estaba presente, había dejado mensajes que Sarocha compartía en secreto con Rebeca, provocando risas cómplices entre ellas, y recuerdos compartidos que hacían que la atmósfera se volviera más cálida y cercana. Es tan agradable verlas juntas, dijo la madre de Sarocha, con la voz cálida y un brillo de emoción en los ojos. Se nota que se cuidan, que se quieren de verdad. Sí, respondió Sarocha, sonriendo con ternura a Rebeca. Tenerte aquí es la prueba de amor más importante que podía tener. Después de la cena, todos se retiraron a sus habitaciones. Sarocha y Rebeca subieron juntas al cuarto de Sarocha, donde la luz tenue de la lámpara creaba un ambiente íntimo y seguro. La habitación estaba impregnada de memorias. Los libros sobre la estantería, las fotos enmarcadas de la infancia de Sarocha, y el suave perfume que siempre llevaba su abuela. Se tumbaron en la cama, abrazadas, dejando que el calor de sus cuerpos se mezclara con la calma de la noche. Gracias por estar aquí, susurró Sarocha, apoyando la cabeza contra el pecho de Rebeca. No sabes cuánto significa para mí. Rebeca sonrió, y con delicadeza, puso sus manos sobre la cadena que colgaba de su cuello, donde Sarocha le había regalado el colgante del infinito para su cumpleaños. Para siempre juntas, dijo Rebeca, su voz firme y dulce al mismo tiempo. Nada ni nadie podrá separarnos. Sarocha cerró los ojos, dejando que el amor y la certeza de esas palabras la envolvieran. Sin embargo, un pequeño hilo de preocupación apareció en su mente. Pero, ¿y tu trabajo, la universidad? Todo lo que dejaste pendiente, murmuró, con un dejo de inquietud. Rebeca acarició su mejilla, y la miró con ternura. Sarocha, lo más importante para mí está justo a mi lado. Nada de eso importa ahora, estamos aquí juntas, y eso es lo que realmente importa. Se abrazaron con fuerza, dejando que la noche transcurriera en silencio, solo acompañadas por los latidos del corazón de la otra. Poco a poco, el sueño las fue alcanzando, y ambas dormían abrazadas, encontrando en ese contacto una sensación de seguridad y amor inquebrantable. La tranquilidad era interrumpida solo por los pequeños ruidos de la casa, recordándoles que, aunque la vida continuaba afuera, ese momento era solo suyo, lleno de intimidad y paz. En medio de la madrugada, un teléfono sonó, rompiendo la quietud de la casa. El padre de Sarocha contestó, y tras unos segundos, su rostro cambió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras hablaba con voz temblorosa. Era del hospital, dijo finalmente, con la voz entrecortada. La abuela falleció. La noticia golpeó a todos con fuerza. Los cuatro se abrazaron, llorando juntos,
compartiendo la tristeza de una pérdida profunda y la certeza de que habían vivido junto a ella los últimos momentos llenos de amor y gratitud. Entre llantos y sollozos, se trasladaron al hospital para realizar los trámites necesarios y despedirse formalmente. Cada paso estaba cargado de emoción. Cada sala que atravesaban parecía recordarles la calidez y la guía de la abuela, y la ausencia de su sonrisa se sentía como un vacío que dolía profundamente. El entierro fue emotivo. Amigos y familiares se reunieron para rendir homenaje a la mujer que había sido guía, refugio y corazón de la familia. Sarocha sostenía la mano de Rebeca, dejando que su presencia le diera fuerza y calma, mientras los recuerdos y el amor de la abuela llenaban cada rincón de su mente y su corazón. La ceremonia estuvo llena de lágrimas, palabras sinceras y silencios respetuosos. Cada recuerdo narrado evocaba la fortaleza y la ternura de quien había dedicado su vida a cuidar de los suyos. Tras el entierro, al regresar a la casa familiar, Rebeca se inclinó hacia Sarocha y le susurró: «Quedémonos un tiempo aquí, junto a tus padres. Te necesitan, y tú también los necesitas. No hay prisa». Sarocha asintió, abrazándola con fuerza. Más tarde, habló con sus padres, quienes le agradecieron sinceramente por estar dispuesta a quedarse con ellos, a pasar por la difícil adaptación de ya no tener a la abuela en casa. «Gracias, Rebeca», dijo la madre de Sarocha con voz suave. «Has sido un regalo para Sarocha en estos días difíciles». «Solo quiero estar a su lado», respondió Rebeca, sonriendo entre lágrimas. «Siempre lo estaré». Esa noche, Sarocha se acostó nuevamente junto a Rebeca, sintiendo que, aunque la pérdida de su abuela había dejado un vacío profundo, el amor y la cercanía de quienes la rodeaban le daban fuerza para seguir adelante. Se tomaron de las manos, entrelazando dedos, y cada latido compartido era un recordatorio de que, aunque la vida podía ser frágil y efímera, la conexión entre ellas era sólida e inquebrantable. El hilo rojo que las unía seguía allí, fuerte e imbatible. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha sintió que podía enfrentar cualquier desafío, porque no estaba sola, y porque el amor verdadero siempre encuentra la manera de sostenernos, incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, entre lágrimas, abrazos y susurros, ambas comprendieron que el vínculo que compartían trascendía todo lo demás. El amor, la confianza y la vida juntas serían siempre su refugio y su fuerza. Epílogo. 5 años después, el reloj del salón marcaba las 7 de la tarde, cuando los pasos apresurados de dos pequeños rompieron el silencio cálido de la casa. Entre risas y voces infantiles, Rebeca levantó la vista desde los papeles de la editorial que aún repasaba y sonrió. En el suelo, sobre una alfombra repleta de lápices de colores, su hija mayor intentaba enseñarle a su hermano menor cómo dibujar un sol con rayos perfectos, aunque al final ambos terminaban manchados de rojo, azul y amarillo. El hogar de Rebeca y Sarocha en España respiraba vida. Era una casa luminosa, con paredes adornadas por cuadros originales de Sarocha, reconocida en la ciudad como una artista emergente de enorme sensibilidad. Cada lienzo era un reflejo de su viaje, algunos con colores intensos, otros suaves, muchos con símbolos que evocaban hilos, círculos y uniones invisibles. La gente solía decir que había magia en esas obras. Para Rebeca, esa magia tenía un nombre: el amor que habían construido juntas. «Mamá, ven a ver», gritó la pequeña, mostrando orgullosa su dibujo torcido. Rebeca se levantó despacio, dejando los papeles a un lado. Se acercó, se agachó y besó la frente de su hija. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y apareció Sarocha, con el cabello recogido deprisa, manchada de pintura en la blusa y una sonrisa cansada pero luminosa. En cuanto los niños la vieron, corrieron hacia ella gritando «mamá», al unísono. El abrazo de los 4 fue espontáneo, un nudo de brazos y risas que llenó toda la sala de calor. Rebeca observó la escena y sintió, como tantas veces, que no había error posible. Esa era la familia que había soñado, incluso cuando ni siquiera se atrevía a imaginarla. Después de la cena, cuando los niños por fin se durmieron, la casa volvió a un silencio tranquilo. Rebeca y Sarocha se acomodaron en el sofá, una taza de té entre las manos de cada una. La luz tenue iluminaba el colgante de infinito que todavía brillaba en el cuello de Rebeca, el mismo que había recibido aquella vez como promesa de unión. 5 años, ya, murmuró Sarocha,
apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. Y aún siento que estamos comenzando. Rebeca sonrió y la acarició suavemente. 5 años, 2 hijos, un matrimonio, una casa llena de colores y sueños. Yo diría que estamos escribiendo la mejor obra de nuestras vidas. Sarocha rió bajito, entrelazando sus dedos con los de ella. Sabes, a veces pienso en la abuela, en lo que nos dijo en el hospital: sean felices, no dejen que nada las separe, y siento que, de alguna forma, nos sigue cuidando. Rebeca asintió, con un brillo de emoción en los ojos. Ella estaría orgullosa, no solo de ti, también de nosotros, de lo que construimos juntas. El silencio se llenó de ternura, un silencio cómodo, de esos que solo se comparten con quien es hogar. Sarocha la miró entonces, seria y vulnerable a la vez. Gracias por no soltarme, Rebeca, por cruzar el mundo conmigo, por creer en un para siempre cuando ni yo misma lo veía claro. Gracias a ti por derribar todas mis barreras, respondió Rebeca, acariciando su mejilla, porque antes de ti, nunca imaginé que podría tener esto. Una familia, un amor tan profundo, un futuro tan lleno de vida. Se besaron despacio, con esa complicidad que había madurado con los años, y que seguía siendo la misma chispa del primer encuentro. Afuera, la noche avanzaba tranquila. Adentro, la casa respiraba paz. Y mientras se abrazaban, con las manos aún unidas, ambas supieron que ninguna distancia, ninguna prueba, ninguna sombra, había logrado romper el hilo rojo que las había unido desde siempre. Ese hilo, invisible y eterno, ahora era una vida compartida, una promesa cumplida, un hogar. El futuro seguía abierto, pero para ellas solo importaba una certeza: estaban juntas, y para siempre. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando del canal.